Hola, mi nombre es José Hurtarte y yo voy a presentar acerca de la criptografía. Y para que entremos en contexto de qué es la criptografía, también tenemos que revisar algunos términos importantes. Por ejemplo, texto plano, que un texto plano en sí es un mensaje o información que nosotros, en el contexto de la criptografía, nosotros deseamos mantener segura. Ahora, un texto cifrado es como lo contrario de esto. Es el mensaje pero ilegible a simple vista, es decir, que lo miramos y no podemos comprender de una manera simple, nosotros o una computadora, qué información está dentro de estos datos. Y un cifrado, dentro de este contexto, es un algoritmo que se utiliza para pasar de este texto plano o información que se puede leer a simple vista a un texto cifrado o un texto que no se puede leer o entender a simple vista por un humano o una computadora. Y la criptografía, entonces, es el estudio de cómo nosotros agarramos estos datos o este mensaje para manipularlo y hacer que una persona o un tercero no pueda leer la información que está contenido dentro de un texto plano sin tener las llaves adecuadas o saber cuál fue el algoritmo que se utilizó para la encripción o cuál es el algoritmo para la decripción. Entonces, la importancia de esto hoy en día es que no es algo nuevo. Ahorita vamos a ver por qué es que no es algo nuevo, pero se utiliza en todo, prácticamente en la sociedad moderna. Nunca en la historia habíamos tenido la capacidad de transferir tantos datos en tan poco tiempo. Y hace no más de 40 años, si nosotros queríamos mandar un mensaje de tal vez 2 páginas a Estados Unidos mediante una carta, nosotros teníamos que esperar semanas, si no es que meses, para poder saber que sí se recibió el mensaje y recibir una respuesta. En cambio, hoy eso es una cuestión de pocos milisegundos. Y la criptografía juega un rol muy importante en esto, porque hace que la información la transferencia de información se asegura. Es decir, que alguien que la intercepte no pueda saber qué es lo que esté dicho ahí. Y como les había mencionado, donde hay comunicación, casi siempre en la mayoría de casos hay criptografía. Está en los logins, imagínense todas las redes sociales que existen, cuántas personas inician sesión. Toda esa información delicada, porque lo que buscamos en la criptografía es principalmente proteger información delicada, que es, por ejemplo, nuestro correo y nuestra contraseña eh, para no ser interceptada por algún tercero, se encripta y se guarda en bases de datos, por ejemplo, las contraseñas encriptadas. Los bancos, em, principalmente, nos ponemos a pensar acerca de cómo es que, y eso es algo que a mí me surgió mucha duda, cómo es que los bancos guardarán las tarjetas de crédito. Y y al final hay regulaciones que no dejan a los bancos ni ninguna empresa o algo que trate con datos bancarios mantener en las bases de datos los números de tarjeta sin estar encriptados o información bancaria sensible sin estar encriptado. Hay estándares para estos. También los emails, aunque no creamos, los emails también se encriptan. Y estos son un poco curiosos porque utilizan un cifrado que veremos un poco adelante, que es el cifrado donde solo se genera una llave que se utiliza una vez para poder cifrar una única vez el mensaje. También cuando nosotros miramos mensajes privados, podemos hablar con cuántas personas hablamos nosotros en el día. O cuando nosotros utilizamos WhatsApp, por ejemplo, esos mensajes están encriptados en tránsito. Entonces, es decir, que nosotros no podemos acceder a simple vista o entender a simple vista qué es lo que se está pasando, qué es lo que se está pasando en el tránsito. Y llamadas, principalmente llamadas que se hacen mediante protocolos de Internet, porque estos también permiten de que no se intercepten, con que se intercepten los datos, no se puedan entender a simple vista. Y esto, aunque parece que sea algo nuevo, ¿ah? Porque no habíamos tenido tanto transmisión de información como ahora, y ahora que se escucha mucho el término cifrado, parece que es algo nuevo, pero en realidad data desde la antigua Grecia. Se utilizaba en la antigua Grecia, lo que utilizaban los espartanos también para poder comunicarse o comunicar información dedicada, por ejemplo, de lugares o estrategias de guerra.
era un instrumento que se llamaba la cítala. Y esto al final eran dos como palos, si se puede decir así, o rodos de madera que, que juntos con una tira de cuero encriptaban un mensaje que podía estar escrito de manera longitudinal a lo largo de la cinta de cuero, pero si lo enrollaban y lo escribían, no se iba a entender qué es lo que está diciendo eso. Entonces necesitaban para poder decriptar el mensaje, necesitaban ya sea la línea de cuero o el mensaje escrito en, en algún tipo de papel o algún lugar así de esa manera como se encuentra aquí, que es eh, de manera paralela a la forma que están los palitos. Y lo único que necesitaban para poder decriptarlo eran prácticamente palitos del mismo tamaño. Ya un poco después, ante el Imperio Romano, un militar reconocido, Julio César, utilizó y se le atribuye mucho a él, aunque hay registros de que no fue ahí donde se inició, o hay gente que dice que no se inició aquí este cifrado, pero esto fue lo que lo hizo más conocido, y por eso se le atribuye el nombre de cifrado César, porque Julio César utilizaba este cifrado para comunicarse con sus generales. Y aquí, ¿cómo funciona este cifrado? Es, nosotros tomamos el alfabeto y lo desplazamos una n cantidad de veces. Entonces, estos tipos de cifrado, ya de manera más moderna, se les llaman cifrados ROT-N. Entonces, por ejemplo, si nosotros tomemos un cifrado ROT 5, es que nosotros desplazamos cada letra 5 posiciones y ese es nuestro texto cifrado, por decirlo así. También en los siglos XVI y XVII se utilizó este mismo como metodología de reemplazar las letras a este tipo de cifrados donde solo se reemplazan letras unas con otras, se les llama cifrados afines. En los siglos XVI y XVII se utilizaban también varias técnicas como este de los cifrados afines, algunas variaciones del cifrado César, que una de estas es con el cifrado polialfabético, que al final es pasar prácticamente como por estas rueditas varias veces. Y ya luego en la historia nosotros tuvimos uno de los ejemplos más grandes o más famosos de la criptografía aplicada principalmente en la guerra, que fue el de la máquina Enigma, en donde Alan Turing y un grupo de matemáticos, aunque Alan Turing también es matemático, participaron en la decrypción de, de mensajes que generaban los militares alemanes. Y es bastante importante esto de la criptografía porque jugó un rol clave para poder terminar la guerra más rápido. Em, y ahora nos preguntamos, ¿verdad? ¿Por qué es que no utilizamos estos cifrados hoy en día? Y es porque hay ataques muy fáciles que se les pueden hacer. Em, y de hecho esa es la base por la que no se usan y porque es muy sencillo hacerlos. Aunque, por ejemplo, el cifrado César, solo nosotros tendríamos que tener un alfabeto, una hoja con el alfabeto y andar jugando con eso para poder saber cuántas posiciones se movió. Entonces no es muy seguro que digamos con que tratemos, por ejemplo, si tenemos un mensaje en el idioma inglés y que tiene 26 caracteres y desplazamos el texto, probamos las 26 combinaciones de desplazación o el desplace, ¿va? Nosotros podemos saber de una manera bien rápida cuál es el mensaje cifrado, entre comillas. Pero todos estos son, incluso igual igual de la antigua Grecia, son vulnerables a un ataque que se le dice análisis de frecuencias. Lo que pasa es que si nosotros dibujamos histogramas de la frecuencia de los caracteres dentro de un texto cifrado, por ejemplo, que nosotros quisiéramos cifrar un libro, vamos a ver que cada letra tiene una frecuencia diferente dentro del libro. Pero, y esta frecuencia de estas letras
no va a cambiar si la letra es cambiada. Supongamos que nosotros cambiamos una A por una Z, aunque la Z aparezca menos veces en el alfabeto y la A aparezca un montón de veces, si las cambiamos, vamos a ver que en este cifrado la Z va a aparecer un montón de veces y la A va a aparecer menos. Entonces, en eso se basa el cifrado. La forma más fácil de, por ejemplo, descifrar un texto en el idioma inglés es que si nosotros, por ejemplo, encriptamos un libro y nosotros tomamos las frecuencias de, por ejemplo, Wikipedia, de las letras del alfabeto, eh, nosotros podemos hacer una relación de cuáles fueron las, por ejemplo, de nuestro texto encriptado, cuál es la frecuencia de estas letras y cuál es la frecuencia de las letras del alfabeto, por ejemplo, inglés, y hacer un match con estas dos y ya podríamos decriptar de una manera bastante sencilla el texto. Y por eso es que eso no se utiliza actualmente, porque ahora las técnicas de encripción son más complejas y no son sensibles a este análisis de frecuencias. Y ahora se utiliza para cosas bastante sensibles, principalmente integridad de, como les había mencionado, de información delicada. Entonces, sigamos. Y como había mencionado, hoy en día se usa bastante en la comunicación. Siempre donde hay información delicada, debe de haber algún algoritmo de encripción para poder hacer que alguien que le intercepte la comunicación no sepa qué está diciéndose ahí, al menos no de manera sencilla. Y también es utilizada en industrias financieras, como había mencionado, para encriptar datos bancarios o datos monetarios como tarjetas de créditos, como las páginas de e-commerce. Esas también, si guardan datos de tarjetas de créditos, deben seguir un estándar de encripción. Y las criptomonedas. Y esta es una de las aplicaciones que más me interesa y que es una aplicación muy interesante porque, por ejemplo, las criptomonedas todas se basan en blockchain. Y nosotros miramos blockchain y nos imaginamos un montón de cuadritos, ¿va? Pero al final, ¿qué son estos cuadritos? Todos se basan en el mismo principio, que la primera criptomoneda que existió fue el blockchain. Del blockchain fue, perdón, el Bitcoin. Y el Bitcoin lo que utilizaba es que hacía bloques con transacciones y los unía unos con otros mediante una técnica de encripción que se llama hash. Que un hash es una huella digital de una información. Entonces, al unir estos bloques y que cada bloque tuviera el hash del bloque que le precede, nosotros podíamos asegurar la integridad de todo ese bloque. Entonces, eso es en resumen cómo es que funciona el blockchain y el Bitcoin. Ya después surgieron varias más variaciones, como son los contratos digitales, que se basan un poco, en vez de guardar transacciones, lo que se guardan son contratos digitales dentro de cada una de los bloques. Y algo muy interesante es que estas bases de datos de todas esas criptomonedas se basan en el poder computacional para poder asegurar que son seguras. Entonces, nadie puede meter, por ejemplo, al final, los que meten transacciones, como es las criptomonedas son un sistema descentralizado de transacciones y de dinero. Al final se utiliza un sistema peer-to-peer en donde cada persona que quiere, porque puede tener una copia de la base de datos de blockchain. Y así podemos asegurar que si se cae un nodo, hay otro que tiene la información. Y así hay con miles de nodos, miles de computadoras que tienen estas bases de datos del Bitcoin. Y la motivación de estas personas para poder seguir como metiendo transacciones o validando transacciones es que se utiliza un acertijo criptográfico que caemos en lo mismo del hash, que un hash, como había mencionado anteriormente, creo que conviene explicar un poquito ahorita, es un identificador único de un archivo, es como que si le sacáramos la huella digital a un archivo. Y al final, estos hash, no hay una forma como de revertirlo, de saber, o al menos todavía no. Por ejemplo, uno de los
el hash más famoso que se utiliza es el SHA-256, en donde hay la probabilidad de que alguien adivine un hash es de 1 partido 2 a la 256. Es algo sumamente improbable. Entonces, por eso es que se considera algo bastante seguro. Em, pero como estos hash no hay como una forma como de descifrarlos o de hallarles patrones, lo que se hace es que la gente que tiene las bases de datos de los blockchains compite por ver quién es la persona que logra hacer que el hash de un bloque con transacciones válidas sea igual a una n cantidad de ceros que se pone como un acertijo criptográfico. N cantidad de ceros al inicio del hash. Entonces, y los motiva a hacer esto porque la persona que logra adivinar el, cuál es por ejemplo, el acertijo criptográfico se lleva una cierta cantidad de bitcoins de recompensa, cuáles son miles de dólares. Entonces, eso hace que eso se vuelva de cierta manera rentable, pero como se utiliza mucho poder computacional, contamina bastante. Ese es el ejemplo más moderno, no tan moderno, pero uno de los más famosos de la criptografía. Y también tenemos encriptado a reposo para proteger información sensible como récords médicos, documentos legales e información personal. También ayuda a proteger la propiedad intelectual. No sé si les ha pasado o se ha pasado de que pues, suele salir una advertencia cuando uno tiene un Blu-ray, por ejemplo, pirata, porque utilizan algoritmos criptográficos y firmas para saber si ese disco de Blu-ray si es legítimo. Entonces se suele utilizar también para la propiedad intelectual. Internet of Things. Tenemos ahora casi que casas donde hasta los focos se conectan a Internet. Y es crucial para no tener vulnerabilidades, encriptar esta información que estos tienen y la encripción en transmisión dentro de las redes internas de las casas. También, como había mencionado, se utiliza para información sensible y ahora los gobiernos suelen utilizar la criptografía para poder tener un texto cifrado de su información clasificada. Y los tipos de criptografía o cómo funcionan las criptografías utilizadas hoy en día. O ya no son como el cifrado César, ¿va? Que solo teníamos 26 combinaciones o podemos ver frecuencias. Ahora se utilizan rondas en donde la frecuencia de los caracteres es indistinguible. Pero a pesar de que todos estos se basan en rondas diferentes y cada algoritmo de encripción tiene sus diferentes métodos de acertijos, todos se basan en que cada algoritmo de encripción debe tener un problema de complejidad no polinomial, específicamente un problema de complejidad NP-hard. Esto nos dice de que estos problemas para descifrarlos por fuerza bruta, tiene que llevar un muy grande esfuerzo computacional poder hacerlo. A veces, en ciertos casos, puede decirse que es muy improbable de que una persona logre desencriptar una información. Aunque ahora con las computadoras cuánticas y si nosotros tenemos una red eh, distribuida de nodos computacionales, nosotros podemos aplicar una fuerza bruta a un mensaje cifrado y poderlo descifrar con esto mediante fuerza bruta. Los tipos de cifrado que se utilizan hoy en día, aunque como he mencionado utilizan programas NP-hard, se basan en varios tipos. Están los de llaves simétricas. Llaves simétricas, lo único que dice es que nosotros cuando tenemos un algoritmo de encripción, nosotros si queremos pasar de este algoritmo, un texto plano, a un texto cifrado mediante este algoritmo, nosotros tenemos como una llave, que cada llave distinta nos puede decir que nos puede dar distintos resultados si encriptamos los datos. Y solo la llave con la que se generó el texto cifrado lo puede cifrar en estos cifrados simétricos. Y en eso se basan. Los cifrados más comunes que utilizan esto es el AES, que es el Advanced Encryption System, y el DES, que es el Data Encryption Standard, y otro cifrado que también es el Blowfish.
Estos también se utilizan bastante hoy en día, los cifrados simétricos, para asegurar grandes cantidades de datos. Y también porque para la comunicación de alta velocidad, porque suelen ser bastante rápidos. También los otros, que al contrario de los simétricos, son los cifrados asimétricos. Y aquí esto es lo que nos dice es que nosotros tenemos dos llaves. Una que es solo para encriptar los datos y una que es solo para descifrarlos. Entonces no es simétrico porque nosotros no podemos encriptar y decriptar con la misma clave, pero son claves distintas. Entonces, estos cifrados simétricos hacen eso, que la persona que encripta los datos tiene su llave privada y la tiene guardada y no la comparte y solo comparte su llave pública, que la llave pública es la que sirve para encriptar los datos. Y los datos solo se pueden decriptar o volver a texto plano con la llave privada. Entonces así es como funciona. Entonces una persona o un protocolo que utilice llave pública y llave privada va a compartir su llave pública con el resto de personas y no le importa que sea que todos lo vean porque al final no le va a servir para decriptar los datos porque solo con eso se encripta. Entonces así es como funcionan estos y son los que se utilizan bastante. Por ejemplo, los más famosos son el RCA, el Diffie-Hellman y también las curvas elípticas. Estos son solo para generar, se utilizan para generar llaves. Y uno bastante interesante es el Diffie-Hellman, porque el Diffie-Hellman se suele utilizar cuando queremos generar llaves, eh, pero no tenemos una comunicación segura. Entonces, ¿cómo hacemos eso, para intercambiar llaves o comunicarnos con dos personas o dos entidades, Alice y Bob, que quieren pasarse llave públicas y llaves privadas, pero no tienen un canal seguro, todos los están escuchando. Y esto se utiliza mediante Diffie-Hellman, que hace que por ejemplo, Alice y Bob, cada uno genera un par de llave pública y privada. Y, eh, y lo que hacen es que encriptan los datos con sus llaves privadas y comparten sus llaves públicas. Y así se intercambian llaves. Y esto es un protocolo, bueno, que se suele utilizar, perdón, en el protocolo de las VPNs y en varios de comunicación segura. También, como había mencionado, los hash, que los hash es una huella digital que sirve para decir eh, es como un identificador único de un archivo. Es como que si le sacáramos el DPI a un archivo, por decir algo así. Y si con que le cambiemos, por ejemplo, si tenemos la Constitución de Guatemala y al final le agregamos un espacio, el hash de la Constitución sin el espacio al final y el hash de la Constitución con el espacio final va a ser dígitos totalmente diferentes. Entonces, esas son las propiedades del hash. El cifrado más famoso y el que se suele utilizar en el Bitcoin es el SHA-256. Y los protocolos de intercambios de llave, que aquí había incluido también el Diffie-Hellman, que el Diffie-Hellman se suele utilizar también para esto, que es para intercambiar llaves cuando las comunicaciones no son seguras. Y otra aplicación un poco más moderna es la encripción homomórfica, que esto lo que permite es utilizar eh, hacer operaciones sobre datos encriptados. Y esto tiene bastantes aplicaciones en cloud computing y en análisis de datos. También las firmas digitales, que como había mencionado, esas o no se había mencionado, pero se utilizan en las criptomonedas. Esto lo que nos dice es que nos garantiza de que un autor de algún documento, algún archivo o algo, sí pueda garantizar que lo que esté compartiendo sí lo haya escrito él. Y eso se hace mediante un par de llaves públicas y privadas
Entonces, em, al final, esto se suele utilizar, por ejemplo, en las criptomonedas también. Porque, por ejemplo, tenemos igual Alice y Bob. Y como el blockchain son transacciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros no tenemos problema de que si Bob escribe en las transacciones de que, de que él le tiene que pagar a Alice, por ejemplo, 5 bitcoins, pero viene Alice o viene algún tercero, ¿va? Intercepta el mensaje y lo cambia y le pone, yo le voy a pagar, no, a mí no me van a pagar 5 bitcoins, me van a pagar 10 bitcoins, ¿va? Entonces, esas cosas o esa información, sabemos que, por ejemplo, si la escribió el, la persona que envió el mensaje mediante firmas digitales. Se utilizan igual pares de claves públicas y privadas. Y estas suelen generar, se suelen hacer con hash. Y al final buscamos a lo mismo, ¿va? Cada, por ejemplo, persona o entidad va a tener una firma diferente y firma sobre el hash de la firma y del archivo. Entonces, si se le modifica algún carácter al archivo o cualquier cosa, nosotros podemos saber fácilmente de que fue alterado o que la persona, el emisor no fue la persona que debía ser. Entonces, ya que hablamos de todo esto, eh, haremos de las conclusiones de de la criptografía. Nosotros aprendimos ahorita que la criptografía es un aspecto fundamental en la seguridad de la información y se utiliza en prácticamente todo lo que involucre comunicación ahora o comunicación segura. Por ejemplo, eh, mensajes privados, e-commerce, datos privados como registros de bancos, todo. Por ejemplo, las comunicaciones en las aplicaciones, los logins, por ejemplo, las contraseñas, las bases de datos no guardan contraseñas, sino que guardan hash de las contraseñas para no tener las contraseñas de manera sensible o en texto plano en las bases de datos. Se suele utilizar bastante así. También nosotros podemos decir que la criptografía no es la solución a todos los problemas de seguridad. Sí es cierto de que nosotros podemos hacer que la información sensible no sea legible, pero como ya mencionado, tenemos ataques de fuerza bruta ahora que tenemos la computación cuántica. eh, para, para esta es bastante fácil resolver problemas complejos. Y también con nodos de computación distribuida, nosotros podemos también decriptar un texto de fuerza bruta, no en días, horas, tal vez en meses, pero sí se puede llegar a hacer con bastante poder computacional. Entonces, no suelen ser del todo seguros, sino la solución para los problemas también de seguridad, porque siempre van a haber exploits, bugs de software y, más importante, ataques de ingeniería social. Sabemos de que el ser humano es el eslabón más débil de toda la cadena o de todos los pilares de la ciberseguridad. Entonces, no es en sí la solución, siempre se tienen que implementar otras medidas, pero es una de las formas que se utiliza para mejorar la seguridad. También son confiables, sí, solo sí se implementan de manera correcta. Como había mencionado, todos los problemas criptográficos o todos los cifrados utilizan problemas de complejidad NP-hard. Entonces, si viene una persona, por ejemplo, un estudiante de computación y dice, voy a hacer mi cifrado, no, casi que si alguien quiere hacer eso, se vuelve una implementación ineficiente o una implementación fácil de criptar. Entonces, al final, todos estos problemas en los que se basan esos algoritmos eh, son, tienen que ser investigados. Hay equipos que se dedican a crear equipos de investigación que se dedican a crear nuevos algoritmos de encriptación y también
hay investigaciones que se realizan por años, entonces no es tan simple como solo crear un algoritmo NP-hard y ya ponerlo, sino que sí se debe investigar bastante bien porque si alguien lo intenta hacer solo así, puede caer en tener algunas deficiencias. Y uno de los, se me había mencionado, eh, es lo que se suele utilizar también para los cifrados o problemas NP-hard, son, por ejemplo, factorización de números primos grandes, o problemas con primos relativos, o problemas modulares, o ecuaciones modulares de primos relativos. Y también se deben de implementar correctamente. No le vamos a poner por ejemplo, las claves, aunque se hagamos un protocolo de información, un protocolo de criptografía que nos encripte nuestros datos por ejemplo, de nuestro trabajo, de nuestras bases de datos. Pueden que sea el algoritmo más seguro de, de la historia, pero si no guardamos las claves o no las compartimos de una manera correcta, se vuelve igual de ineficiente e inseguro que el cifrado César. Casi que. Entonces, sí es buena siempre y cuando se implemente bien. Entonces, esto fue todo por este tema y gracias.